Cuando hacemos una medición, ya sea en física o en ingeniería, rara vez obtenemos las mediciones exactas de una distancia, una velocidad o un tiempo. Siempre existe como ese margen de error, que puede ser más o menos un dato aproximado. Incluso existe si utilizamos instrumentos digitales o por ejemplo láser o otro tipo de aparato con una medición mucho más precisa. Entonces este margen de error lo vamos a llamar incertidumbre, que no significa que la medición esté como tal mal hecha, sino que nos permite saber qué tan confiable es un valor obtenido. Por ejemplo, si tenemos un cronómetro, este depende del tiempo de reacción del observador para detenerlo. La regla, por ejemplo, tiene una resolución bastante limitada. Y si hablamos de un sensor que esté midiendo, por ejemplo, una distancia, este valor puede ser afectado si hay, por ejemplo, ruido o algún tipo de interferencia. Es por eso que toda medición experimental que sea seria no solamente se da el resultado, sino la incertidumbre asociada. Y esta es una forma científica y responsable de decir, el valor que obtuve está dentro de este rango, pero dependiendo de ciertas circunstancias o particularidades, podría o no dar igual, pero sí debería de estar más o menos dentro de este rango. Y esto es bien importante porque en aeronáutica o en cualquier otra carrera de ingeniería, ser muy preciso es algo vital. Por ejemplo, si se está calibrando un dron, un error en la velocidad pues puede alterar la respuesta del controlador. Cuando también se hacen pruebas en túneles de viento, una pequeña variación de la velocidad puede afectar el cálculo o el resultado de la sustentación y del arrastre. Y si tenemos, por ejemplo, un sensor a bordo de una aeronave y este nos da una lectura errónea, pues puede afectar las decisiones automáticas durante el vuelo, lo cual podría ser peligroso. Por eso hoy vamos a ver un ejemplo más bien corto de cómo se aplica la incertidumbre en un experimento simple pero real, y es de cómo se puede calcular la incertidumbre con un carrito. Entonces vamos a ver los datos del experimento. Pero antes de poder hallar la velocidad y la energía cinética, vamos a hallar la incertidumbre con el tiempo. Como todos los datos tienen variación, como aquí lo podemos ver, lo que vamos a hacer es aplicar 3 pasos para poder obtener el tiempo más confiable. Para ello vamos a ayudarnos con Excel, que como una calculadora a veces los cálculos son muy largos y no permite ingresar todos los datos. Lo primero que vamos a hallar es el promedio. Y vamos a usar, esta fórmula que aparece en los libros, que es la sumatoria es igual de 1 hasta 9 de todos los datos sobre el número de datos. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Tenemos diferentes datos de tiempo, entonces vamos a hallar el promedio del tiempo, que es la sumatoria de cada uno de los datos con el tiempo de número de datos, que son 10. Listo, ahora vamos a hacer el Excel. Seleccionamos todos los datos del tiempo, que son 10, y se podrían sumar todos y luego dividirlos en el número de datos, pero también podemos hacer es escribir promedio o average. Seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis, Enter, y eso nos da 3.244. Muy bien, ahora el segundo paso es calcular la desviación estándar. La fórmula es sencilla. La desviación estándar es igual a la raíz de la suma de cada valor menos el promedio elevado al cuadrado, dividido entre el número total de datos, que es 10 menos 1. Y matemáticamente sería así como se ve. Si hacemos esto manualmente podría tomar bastante tiempo, especialmente cuando tenemos muchos datos, ya que tendríamos que restar uno por uno a cada valor el promedio y elevarlo al cuadrado, sumar estos resultados y finalmente dividirlos en el número total menos 1. Para simplificar esto, lo mejor es usar Excel, y de esta manera el cálculo se hace rápido, preciso y evitamos errores al manejar los números. Ahora vamos a hallar la desviación estándar. Entonces tenemos que cada uno de los datos menos el promedio, que es 3.244, y vamos a dejar como esta del promedio lo vamos a restar, va a ser restado con cada uno de estos datos, entonces le vamos a poner un signo dólar y este va a ser una celda fija. Listo, con esto vamos a arrastrar estos datos y aquí vamos a hacer cada uno de estos al cuadrado. Entonces, este es igual cada valor al cuadrado. Arrastramos y aquí podemos ver que todas las celdas C4, 5 hasta el número 10. Según la fórmula tenemos ahora que podemos hacer una sumatoria de todos estos datos, que son la parte del numerador. Y esto es igual a SQRT para hallar la raíz. Abro paréntesis, tenemos la sumatoria, que es cada valor menos el valor promedio, todo elevado al cuadrado. Y esto lo vamos a dividir
abrimos paréntesis, el denominador que es número de datos, que son 10 menos 1. Siempre va a ser menos 1. Cerramos paréntesis otra vez y este va a ser nuestro valor. Podemos dejarlo manejemos 3 cifras significativas. Este sería nuestro valor. Bueno, y por último vamos a calcular el error cuadrático. Y esta es la fórmula que nos dice que el error estándar es igual a la desviación estándar dividido la raíz del número de datos. Este error estándar tiene varios nombres, también lo llaman en algunos libros como error típico o también error estándar de la media, es todo lo mismo. Pero, ¿qué es lo que hace esto? Nos mide qué tan precisa es la estimación del promedio respecto al promedio real o verdadero. Significa cuánto puede variar este dato, porque aunque esto sea un promedio, hay una sumatoria de errores o hay un rango. Entonces, el error cuadrático nos dice en más o menos cuánto es el error de este promedio que hallamos. Y para hallar el error cuadrático tenemos que el error estándar o error típico es igual a la desviación estándar dividido la raíz del número de datos. Lo podemos dejar hasta con 3 cifras significativas. Entonces, después de tener datos como el promedio, la desviación de estándar, que es la dispersión de los datos, y el valor del error cuadrático, decimos expresar finalmente el tiempo como t es igual, entonces promedio que fue 3.24 más o menos el error, que sería este, respecto al promedio real, que es 0.003 segundos. Es muy bajito, pero aún así puede fluctuar hasta 3 cifras significativas, ya sea más o menos este resultado.